Bueno, vamos a comenzar con la clase número 4. En esta clase vamos a tratar algunos temas que son esencialmente la fisiología muscular. Vamos a hablar un poco también de la fatiga. De la fatiga ya hablamos, pero vamos a hablar ahora de las pausas. Les preparé un esquema para poder entender cuáles son las variables que tienen que ver, las variables que implican la elección de las pausas. Y luego vamos a ver sistemas hombre-máquina y también vamos a ver dispositivos visuales, sonoros, etcétera. Y también en relación con los músculos vamos a ver la manera de medir la fuerza muscular. Bueno, vamos entonces a comenzar ahora con la clase y vemos aquí algunas diapositivas. Bueno, vamos a comenzar acá. Con esta diapositiva vamos a ver someramente, muy superficialmente, cómo es la estructura muscular. Recordemos que nosotros estamos estudiando el sistema del músculo esquelético, que es el que nos interesa a nosotros para el estudio de la ergonomía, el músculo esquelético. Aquí, en esta diapositiva, yo tengo una imagen, es un dibujo, un esquema, para que se comprenda, por lo menos en una forma superficial, una forma elemental, digamos, cómo es un músculo. No es el objetivo de nuestro curso, no es el objetivo del tema, entender con profundidad la anatomía muscular. Igual, de todos modos, ustedes también seguramente vieron esto en medicina del trabajo. Entonces, lo que vemos acá en esta diapositiva, como dije antes, es un corte de un músculo y cómo se inserta también, cómo está insertado el músculo en el hueso, que lo tenemos acá. Este es todo el corte del músculo. Como podemos ver, y en líneas generales vuelvo a decir, el músculo está formado por, si me permiten el término, por manojos de fibras musculares. Cada manojo está formado a la vez por fibras, es decir, son manojos de fibras musculares. ¿Ven? Acá tienen detallada las fibras. Cada manojo a la vez está inserto en lo que llamamos, bueno, aquí en la diapositiva lo ven, el epimicio, o sea, todo lo que recubre en forma externa al músculo. Por eso es epi, porque es de la parte exterior. También, bueno, vemos ahí que hay vasos sanguíneos dentro del músculo, por supuesto, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros acá es entender que tenemos fibras. ¿Ven? El músculo, la naturaleza del músculo son fibras que son elásticas, y eso es lo que importa. Son elásticas, quiere decir que se contraen y que se estiran, estiramientos y contracciones de esas fibras musculares. Y como vemos también acá, el músculo termina en una especie de manojo, digamos, podemos decirlo de esta forma, más angosto, que se inserta en el hueso. Se inserta, se ancla, si me permiten el término, no estoy utilizando términos médicos porque no lo soy, pero sí me interesa que comprendamos cómo es la estructura. Entonces, la inserción del músculo en el hueso es a través de los tendones, como lo vemos acá. Entonces, esto es básicamente cómo está compuesto desde el punto de vista de su estructura el músculo. Lo que a nosotros nos interesa es entender para qué sirve, o sea, el trabajo muscular, la fuerza muscular, el trabajo que se realiza con el músculo esquelético. Bueno, el trabajo, o digamos la energía, el trabajo muscular, los movimientos, el movimiento mecánico, se realiza mediante lo que se va a llamar el aparato neuromuscular. El aparato neuromuscular.
Bueno, esta acción de este aparato neuromuscular es ejercida a partir de movimientos que son alternativos, son, como dije antes, elementos de contracción y relajación de los músculos. Es decir, que actúan siempre con movimientos alternos, relajación y contracción muscular. Y actúan estos músculos, digamos estos músculos con estos movimientos actúan sobre el esqueleto, como lo vemos ahí en la diapositiva, es decir, anclado en los huesos. Y de esa forma producen los movimientos. Todo esto se logra, digamos, a través de un circuito, que el circuito comienza con el estímulo. El circuito comienza con el estímulo. A través del estímulo, poniendo en funcionamiento el sistema nervioso central o el sistema neuromuscular, se produce lo que conocemos nosotros como movimiento, que no es otra cosa que la respuesta. No es otra cosa que la respuesta. El estímulo, obviamente, ¿de dónde llega? El estímulo llega tanto desde el exterior o desde el interior también del organismo. Y ese estímulo, como vimos en clases anteriores, genera también una respuesta. ¿Recuerdan las clases anteriores cuando hablábamos del estímulo y respuesta en esa diapositiva? Entonces, esta respuesta lo que produce es una contracción del músculo, que después vamos a ver cuáles son los tipos de contracciones. Yo lo tengo ahí en otra diapositiva, que lo vamos a ver, pero vamos a seguir primero repasando un poco. Entonces, el movimiento, digamos, consiste en el desplazamiento de los distintos sectores corporales, o sea, de las extremidades, dedos, etcétera. Y esto es por acción de la contracción muscular. Esto es por acción de la contracción muscular. A la vez, los movimientos musculares los podemos, digamos, caracterizar básicamente en tres grandes variables. Una es la rapidez, la otra es la destreza muscular y la otra es la fuerza muscular. Rapidez, destreza y fuerza. Vamos a ver cada uno. Miren, la rapidez tiene que ver con el tiempo, obviamente su nombre lo indica, ¿no es cierto? Está definido por sí mismo. La rapidez tiene que ver con el tiempo entre que llega la respuesta como consecuencia del estímulo. Esa es la rapidez. Se produce el estímulo, ¿en qué tiempo llega la respuesta? La destreza tiene que ver con la precisión del movimiento. La precisión del movimiento, la precisión de la contracción muscular. Con eso tiene que ver la destreza. Y la fuerza, esencialmente, tiene que ver con la energía liberada, o con la energía que digamos, la fuerza tiene que ver con la energía puesta en juego, para decirlo de alguna manera, tanto sea liberada como la que se convierte en trabajo, porque hay una parte que se convierte en trabajo, pero como todos sabemos, también hay una parte que se consume que no es convertida en trabajo. Pero con eso tiene que ver la fuerza, es decir, tiene que ver esencialmente con la energía puesta en juego. Bueno, por otro lado, cuando hablamos de trabajo, la energía no es otra cosa que la capacidad para producir trabajo, ¿no es cierto? Podemos también discriminar entre trabajo estático y trabajo dinámico, hablando siempre de los músculos, estoy hablando siempre de los músculos, en trabajo estático y trabajo dinámico. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que en el trabajo estático la fuerza del músculo se produce por la contracción de un grupo muscular, la contracción de un grupo muscular. Y en general se caracteriza por aparición de dolor rápidamente. En general, cuando un músculo realiza un trabajo estático con persistencia,
o sea, permanentemente, tiene ahí una tendencia a atrofiarse, tiene tendencia a provocar lo que se llama la atrofia muscular. En cambio, el trabajo dinámico, a diferencia del estático, produce un mayor desarrollo y aumenta el rendimiento. El trabajo dinámico produce un mayor desarrollo. Aumenta el metabolismo también y aumenta también el rendimiento. Bueno, también lo que nos interesaría conocer, ya para terminar acá con esta diapositiva, que esto lo vamos a ver también cuando veamos la resolución 295, y también lo hemos hablado de esto cuando vimos estrés por calor, por ejemplo, estrés térmico. Me refiero concretamente a la clasificación del tipo de trabajo, de la tarea. Esto de acuerdo al gasto energético. Por un lado tenemos el trabajo sedentario, que básicamente el trabajo sedentario tiene que ver con lo que vimos en la diapositiva en la clase anterior, cuando hablábamos de metabolismo basal, ¿se acuerdan? El tipo de metabolismo, yo les hablaba del metabolismo basal. Ahí está en juego el metabolismo basal, cuando el trabajo es sedentario. Básicamente, ustedes están sentados, leyendo, escribiendo, o realizando alguna actividad intelectual que no tiene implicancia, no implica actividad muscular. Ese trabajo sedentario. Bueno, otra categoría de trabajo es el trabajo liviano. Por ejemplo, el trabajo liviano podría ser conducir un vehículo, un autoelevador, por ejemplo, un auto. El otro tipo de trabajo es el trabajo llamado moderado, que también lo hemos visto. Ahí ya, por ejemplo, un ejemplo podría ser un operador de una máquina herramienta o herramientas manuales, manejo de vehículos pesados. Eso es trabajo moderado. Luego tenemos el trabajo pesado. Ahí ya, como ejemplo, podemos tener el típico trabajo de pico y pala. Eso lo podríamos definir como o más o menos representar como un trabajo pesado. Y por último, el trabajo muy pesado, que ahí, bueno, hablamos de, por ejemplo, cavar un pozo con tierra mojada, o correr, o subir escaleras corriendo. Eso podría ser un trabajo pesado. Bueno, y por último, ya para terminar con esta diapositiva y después seguir con las demás. Vamos a definir, que ustedes lo tienen en el apunte, punto fijo y punto móvil. Punto fijo y punto móvil. Que es cuando se produce una contracción muscular y se unen los filamentos que son musculares. Tiran uno de otro, digamos, uno con otro filamento, y esto produce un aumento del diámetro de la fibra muscular, por un lado, y una disminución de la longitud del músculo, por otro. Esto entonces permite al músculo tirar de los huesos a los que está unido. Permite a los músculos tirar de los huesos a los que está unido. Nosotros acá, fíjense, lo estamos viendo. Ahí donde tenemos la inserción del músculo en los huesos. Entonces, bueno, como simplificación de este estudio, se considera siempre a un punto fijo y a un punto móvil. Un punto fijo y un punto móvil. Así que, bueno, eso es básicamente lo que tiene que ver con la estructura del músculo. Bueno, acá tenemos lo que les decía en la diapositiva anterior. ¿Ven? Estas dos figuras en donde están los dos tipos de contracciones musculares. La contracción llamada isométrica y la contracción llamada isotónica, como lo ven ahí. Como ven ahí, la contracción isométrica,
que la tenemos acá, la longitud del músculo no se acorta durante la contracción. La longitud del músculo, ven ahí, no se acorta durante la contracción. Es decir, hay en la isométrica hay una mayor tensión sin acortamiento del músculo. Es una típica actividad estática. Es una típica actividad estática. Por ejemplo, estar de pie puede ser un ejemplo de contracción isométrica. Estar parado, eso es una típica contracción isométrica. En cambio, en la isotónica, ¿ven? Acá lo tenemos, en la isotónica, contracción isotónica, la longitud del músculo sí se acorta, la longitud del músculo se acorta, pero la tensión permanece constante. Los músculos acá, ven, se contraen, pero la tensión permanece constante. El ejemplo típico es lo que estamos viendo ahí en la diapositiva. El ejemplo típico es levantar un peso, como están viendo ahí. Ese es un típico ejemplo de contracción isotónica. Es decir, en la isotónica hay un acortamiento del músculo, pero no hay un aumento de tensión. El ejemplo ahí es una actividad típicamente, una actividad de tipo dinámica, de tipo dinámica. Entonces, acá lo que tenemos es dos curvas, o tres curvas mejor dicho, que nos están poniendo en evidencia cuál sería el esquema más apropiado para una actividad. En la parte superior vemos que tenemos aquí dos esquemas de trabajo. Dos esquemas. Los periodos analizados son los mismos. ¿Ven? Desde aquí hasta aquí el primer esquema y desde aquí hasta aquí el segundo esquema, en términos de tiempo. Son exactamente los mismos periodos de tiempo, pero en el esquema de la parte izquierda que tenemos acá, fíjense, conforme la actividad, que la tengo en líneas llenas, ¿ven? La actividad está en línea llena y la pausa está en líneas vacías. Conforme la actividad aumenta el cansancio. El cansancio va en aumento hasta que llega a un máximo, a un pico. Ese pico termina, ese pico de cansancio estoy hablando, ¿no? Termina cuando aumenta la pausa, cuando comienza la pausa. Termina la actividad y comienza la pausa. Conforme la actividad termina y la pausa comienza, el cansancio, que está en la curva de cansancio, comienza a descender. Paulatinamente va descendiendo, hasta que llega un momento que, digamos, llega al mismo nivel que el que tenía el individuo cuando inició la actividad. ¿Ven? Este es el nivel de cuando el individuo comenzó la actividad. Está aquí, comienza a descender el cansancio hasta la recuperación cuando termina el periodo de pausa. Vuelve a comenzar la actividad y entonces vuelve a evolucionar el cansancio. El cansancio evoluciona hasta nuevamente encontrar un pico desde el cual, con el comienzo de la pausa, nuevamente vuelve a descender el cansancio hasta posicionarse en un nivel parecido al que tenía inicialmente, cuando termina la pausa, que la tenemos acá. ¿De acuerdo? En la gráfica del lado, vuelvo a decir, el periodo de tiempo es el mismo. ¿Cuál es la diferencia con la otra gráfica? La diferencia es que, fíjense, los periodos de actividad y de pausa son más frecuentes, pero más cortos. Acá yo tengo dos actividades, dos periodos de actividad y dos periodos de pausa. Y acá tengo tres periodos de actividad
y 3 periodos de pausa. Significa que la diferencia de este gráfico, o de este esquema, mejor dicho, de trabajo, respecto de este esquema de trabajo, fundamentalmente la diferencia está en la frecuencia de actividad y pausa. Analicemos este esquema. Comienza la actividad, evoluciona hasta un pico que no llega hasta este pico de cansancio, ¿ven? No llega hasta este pico, llega a un pico de cansancio menor. ¿Por qué? Porque el periodo de actividad es menor. El periodo de actividad es menor. Entonces llega a un pico de cansancio menor que este. Este pico es menor que este pico. Este es el primer pico donde comienza la primera pausa. Y este es el primer pico donde comienza la primer pausa. Nada más que distintos esquemas. Comienza la pausa y reduzco el cansancio. Significa que el individuo se va recuperando hasta llegar a un nivel parecido al que estaba cuando inició el esquema. Vuelve a evolucionar el cansancio cuando aumenta la actividad hasta volver a otro pico, que es distinto de este pico, es un pico sensiblemente menor. ¿Por qué? Porque el periodo de actividad es menor. Y acá vuelve a descender el cansancio, porque comienza otra vez la pausa, hasta llegar a un mínimo, que es donde termina la pausa, y donde vuelve a comenzar la actividad, evolucionando hasta otro pico de cansancio, que es donde termina esta actividad y comienza la pausa, y así sucesivamente hasta llegar al fin de la pausa. Como vemos, entonces, la primera conclusión a la que arribamos es que en este esquema de trabajo, el cansancio medio, que es esta línea punteada, es superior al cansancio medio que es esta línea punteada de este esquema de trabajo. Y la razón se encuentra, es decir, la explicación se encuentra en que en este esquema de trabajo yo tengo periodos de actividad y periodos de pausa más largos. Y en este tengo periodos de actividad y periodos de pausa más cortos. En este la frecuencia de pausa es menor porque tengo 2 pausas, y en este la frecuencia de pausa es mayor, tengo 3 pausas. Conclusión: es conveniente desde el punto de vista de la fatiga o del cansancio, es conveniente realizar periodos de pausas más pequeños pero más frecuentes frente a lo que puede ser periodos de pausa más largos pero menos frecuentes. Lo vemos acá con mucha claridad en estos dos gráficos que me dan una idea de cómo evoluciona el cansancio en relación con la pausa. En el gráfico que tenemos más abajo, tenemos graficado en ordenadas rendimiento ahora, no cansancio, rendimiento en función del tiempo. Conforme el tiempo obviamente de trabajo, conforme el tiempo va evolucionando, va aumentando, la curva el rendimiento va disminuyendo según esta curva. El rendimiento disminuye según esta curva. Cuando yo llego aquí a la pausa, que es el periodo, la línea sombreada, el área sombreada en A, cuando llego a la pausa, el rendimiento comienza a aumentar. Hasta que cuando comienzo nuevamente a la actividad, nuevamente disminuye el rendimiento. Pero ¿qué pasaría si yo no realizara una pausa? Pasaría esto, ¿ven? La curva de rendimiento bajaría, continúa, y miren hasta dónde llega el rendimiento para este periodo de tiempo. Miren hasta dónde llega el rendimiento sin productividad, porque esta es la curva de productividad sin pausa. Perdón, yo me equivoqué, no sin productividad, sin pausa. Esta es la curva de productividad
sin pausa. Entonces, si no tuviera pausa, el rendimiento bajaría hasta este nivel en la curva. Fíjense lo que ocurre en este esquema, en donde tengo una pausa y vuelvo y miren dónde termina el rendimiento. Claramente, este es el rendimiento, o la curva, mejor dicho, de productividad con pausa. Y esta es sin pausa. Entonces, la productividad con pausa es mayor que la productividad sin pausa. La diferencia es este segmento de rendimiento. La diferencia en rendimiento es esto. El rendimiento aumenta en este valor, cuando aplico pausas en el periodo de trabajo. Entonces, conclusión, es mucho más beneficioso realizar periodos de actividad con mayor frecuencia y periodos de pausa con mayor frecuencia que realizar periodos de actividades prolongadas con pausas prolongadas pero menos frecuentes. Lo vemos acá en estas curvas. Bueno, acá tenemos dos esquemas de trabajo. Un esquema de trabajo acá, un esquema de trabajo acá. Veamos la diferencia entre uno y otro. En el esquema de trabajo de la izquierda tenemos, la jornada es la misma, la jornada de 7 de la mañana a 15 horas. De 7 a 15, son 8 horas de trabajo. En el esquema de la izquierda tenemos actividad más o menos de 7 a 9, descanso de 9 a 9 y 45 más o menos, actividad de 9:45 a 11 y pico, y etcétera. En una palabra, periodo de actividad largo, descanso relativamente largo. En el de la derecha, acá tenemos, fíjense, también la jornada, como les dije, es de 7 a 15, igual que acá. Acá tenemos periodos de actividad, que los tenemos acá, uniformes, ¿ven? Este periodo de actividad es igual a este periodo de actividad, igual a este, igual a este. Y periodo de descanso, que también son uniformes, acá los tenemos, ¿ven? Descanso, 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 descanso. Pero ¿cuál es la diferencia entre este y este esquema? En que en este esquema yo tengo un periodo de descanso, 2 periodos de descanso, 3 periodos de descanso. En el esquema de la derecha tengo un periodo de descanso, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos de descanso, frente a 3 que tenía en la izquierda. 7 periodos de descanso frente a 3 periodos de descanso, es decir, con mayor frecuencia. Claro que el periodo de descanso es, fíjense, superior llegando al fin de la jornada que en el inicio de la jornada, y eso es por razones de cansancio acumulativo. Por razones de cansancio acumulativo, por eso el periodo de descanso acá es un poco mayor. Fíjense que también se ve acá en la curva de acá, el grado de cansancio, ¿ven? Va aumentando conforme aumenta la jornada de trabajo. Es razonable el cansancio acumulado. Lo mismo acá. El grado de cansancio comienza aquí y termina aquí. Aumenta. Por eso la pausa aquí, ¿ven? La pausa aquí es mayor que la pausa en el inicio de la jornada. Lo mismo que acá, ¿ven? La pausa aquí, que es esta, en el inicio de la jornada, es menor que la pausa en el fin de la jornada. Al revés, la pausa en el fin de la jornada es mayor que la pausa en el inicio de la jornada. Eso es razonable. Pero veamos ahora la conclusión
más importante o que más visible se puede ver, valga la redundancia, ¿no? La que es más visible. Esta curva punteada que yo estoy mostrando acá es el periodo de producción, perdón, el periodo no, es la producción acumulada. Fíjense la producción acumulada de este esquema de trabajo. Y fíjense la producción acumulada del esquema de trabajo, ¿ven?, de la derecha. La primera conclusión es que el nivel de producción acumulada es superior en el de la derecha que en el de la izquierda. Significa que si yo opto por un esquema de trabajo que tenga pausas frecuentes con periodo de actividad relativamente cortos y pausas relativamente cortos, frente a otro que tenga pausas con poca frecuencia, con periodo de actividad relativamente largo y periodo de descanso relativamente largo, voy a obtener un mayor rendimiento en la producción acumulada con pausas más frecuentes que frente al esquema de trabajo que se me presenta con pausas menos frecuentes. Y también el grado de cansancio va a ser menor, porque además fíjense que en el de la izquierda el grado de cansancio, los picos de grado de cansancio son sensiblemente mayores que los picos de grado de cansancio del periodo de la izquierda, de la derecha. ¿Ven? Los picos de cansancio acá son superiores a los picos de cansancio acá. ¿Por qué razón? La razón es porque las pausas son con mayor frecuencia en este esquema que en este esquema. ¿De acuerdo? Y también la curva de productividad es mucho más uniforme y mucho más sostenida y me lleva a una producción acumulada bien superior a la que tengo frente a este esquema. Vuelvo a decir, la conclusión es conveniente periodos de actividad relativamente cortos, con pausas relativamente cortas, pero más frecuentes, frente a periodos de actividad relativamente largos, con pausas de descanso relativamente largos, pero con menos frecuencia de pausa. Siempre es mejor entonces pausas más frecuentes. Bueno, y ahora vamos a seguir entonces analizando, digamos, todo lo que tiene que ver con el esfuerzo físico. Ya vimos entonces en el inicio cómo es un músculo, los tipos de cómo opera un músculo, cómo trabaja. La clase pasada vimos la fuente de energía muscular. Acá vimos la anatomía del músculo en forma muy somera. Luego hablamos de los movimientos, con las contracciones, qué tipo de contracciones son, la isométrica, isotónica, etc. Luego vimos, en la diapositiva anterior, vimos las pausas, mejor dicho, los esquemas de pausas, que no tienen otro objetivo que reducir la fatiga. Ese es el punto, reducir la fatiga. Ahora, lo que vamos a ver acá es, muy brevemente, cuáles son los elementos que tenemos para poder establecer con un criterio científico cuáles son los esfuerzos realmente que se está utilizando en los músculos. Yo coloqué aquí solamente algunos ejemplos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, lo que era la ergonomía, el estudio ergonómico en laboratorio. ¿Se acuerdan en clases pasadas que vimos? Cuando hablábamos de las ciencias auxiliares de la ergonomía y demás. Ahí está la ergonomía de campo, está la ergonomía de laboratorio. Acá ven, estamos hablando, les estoy presentando algunos
hay muchos, algunos de los elementos que se utilizan para poder establecer con un criterio científico, tanto sea la magnitud del esfuerzo muscular como también lo que les muestro acá, en este caso particular, es una combinación entre la magnitud del esfuerzo muscular, en este caso en la fotografía aquí de la izquierda, incluye sensores de presión en los dedos y en la palma. Ahí está el aparatito que va sensando la fuerza. Bueno, este aparato mide los ángulos de las articulaciones, combinando la presión que ejercen dedos y palma. Es importante eso porque cuando yo quiero estudiar el esfuerzo que tiene que realizar un trabajador, por ejemplo, operando una máquina, un mando, una herramienta de trabajo, lo que fuera, es importante poder establecer no solamente los ángulos de las articulaciones, sino también la fuerza palmar, en ese caso, como se llama, fuerza palmar, o la fuerza de pinza, que se llama así el movimiento, la fuerza de pinza, fuerza palmar, para poder establecer lo que después vamos a ver cuando veamos nivel de actividad manual. Por ejemplo, vamos a ver que hay una escala que se llama escala de Borg. La escala de Borg sirve para poder estimar la fuerza pico normalizada, se llama, fuerza pico normalizada. La escala de Borg está, digamos, planteada para que un observador pueda estimar la fuerza pico normalizada. En este caso, que yo estoy planteando acá, se puede medir la fuerza pico normalizada, pero atención, no siempre vamos a tener a mano, o vamos a tener a nuestro alcance, mejor dicho, estas herramientas que yo les estoy presentando acá. Yo se las presento para que ustedes las conozcan. No siempre tenemos acá estas herramientas de trabajo para poder establecer con un criterio científico. Cuando no tenemos esta herramienta, este recurso, digamos, no herramienta, este recurso para poder medir fuerza, ángulo, etcétera, bueno, eso se puede estimar, es posible estimarlo, con una carga de subjetividad, bueno, relativamente alta. Pero la normativa y las buenas prácticas de la ergonomía también así lo admiten. Así que bueno, pero lo que les decía, acá tenemos medición de ángulo y fuerza palmar y presión, mejor dicho, ¿no? Presión la presión está relacionada con la fuerza, obviamente. Es la fuerza por unidad de superficie. Entonces, presión palmar y de dedos y medición de ángulos. En este caso, medición de ángulos. El aparato para medir ángulos en el cuerpo se llama goniómetro. Un goniómetro es el aparato que se utiliza para medir los ángulos que tienen que ver con las partes del cuerpo. Estos son también sensores para medición de la fuerza de agarre, en este caso en el que ven ahí a la izquierda, el de la fuerza de agarre realizada por la mano. Agarre instantáneo, ahí ese sensor es para agarre instantáneo. El que le sigue, por eso tiene una pelotita de béisbol, sería eso, ¿no? Pero bueno, esa tiene aplicaciones obviamente en ergonomía, ¿no? En ergonomía laboral. Eso es solamente para ejemplificar. Y el de la derecha es una manera de proyectar en un software, que los hay y muchos y muy completos, para poder hacer tanto la medición como el seguimiento de la posición de las diferentes articulaciones de la mano. Eso es muy útil cuando yo me propongo realizar un estudio de un puesto de trabajo, un estudio completo de ergonomía en laboratorio, entonces puedo aplicar estos sensores al trabajador para que haga su trabajo y yo con eso tengo
una información bien completa y bien precisa, tanto sea de esfuerzos como de ángulos que realiza con las diferentes extremidades, los dedos, muñecas, palmas, etcétera, etcétera. Acá tenemos en la fotografía aquí de la izquierda, ¿ven? Medición de los esfuerzos musculares. Esto es mediante lo que se llama electromiografía, cuyo resultado es un electromiograma. Electro de electricidad, obviamente, mio de músculo, el prefijo mio es músculo, y grafía de registro. Acá ven a un trabajador, o bueno, una persona, con una pinza, una herramienta de mano, una pinza, y realizando un determinado esfuerzo con esta pinza. Es un esfuerzo, eso se llama movimiento de pinza. Y acá tengo los sensores que van conectados al equipo, en el que me va registrando los esfuerzos musculares. Eso es sumamente importante para poder valorar los diferentes puestos de trabajo con las herramientas utilizadas. Lo que tengo aquí es un goniómetro y también un torsiómetro para distintas articulaciones del cuerpo, lo que tengo acá. Este es un equipo, obviamente, de laboratorio sofisticado, y este es un goniómetro manual que sirve perfectamente también para realizar mediciones de ángulos de las distintas articulaciones del cuerpo. Este es un típico goniómetro que utiliza normalmente el médico para poder establecer los ángulos de las distintas posiciones, las distintas posturas. Estos son todos equipos, aparatos, instrumentos que se utilizan esencialmente para estudios muy precisos de ergonomía en laboratorio, ¿no? En laboratorio. Por último, acá tenemos entonces, para completar este capítulo, digamos, de examen de la fuerza muscular, acá tenemos a la izquierda un dinamómetro, que es un dinamómetro que mide la... ¿Qué quiere decir dinamómetro? Dinamómetro, acá está, ¿ven la palabra? Dinamómetro. Bueno, descompongamos la palabra. Dina es la unidad de fuerza, ¿se acuerdan? Del sistema CGS, unidad de fuerza. Y, metro es de medición, nos da la idea de medición de una fuerza. Un dinamómetro sirve para medir fuerzas. Nosotros vamos a utilizar otro tipo de dinamómetro, que lo vamos a ver cuando veamos empuje y arrastre, el método para evaluar empuje y arrastre, que es distinto de este dinamómetro que les muestro acá. Hay muchos tipos de dinamómetros, muchos. Este es un tipo de dinamómetro que es específico para poder medir la prensión de la mano y fuerza de pinza. ¿Ven? Acá la persona lo agarra, ven, agarra aquí y aprieta. Y acá tiene un sensor que mide la fuerza. Este entonces es el dinamómetro. Y esto que tengo acá no es para medir fuerza, pero lo quise poner porque estamos hablando de ergonomía y no quise dejar pasar la oportunidad de presentarles un aparato que sirve para medir la vibración, no fuerza muscular, aunque esté aquí con el título fuerza muscular, la vibración para evaluar las vibraciones de mano-brazo. Recuerdan cuando vimos ambiente de trabajo 1, ¿verdad? Que las vibraciones se evalúan cuerpo entero y mano-brazo. Este sirve, está preparado para medir vibraciones mano-brazo, y como bien lo dice acá, en los tres ejes. Recuerdan que teníamos el eje X, eje Y y eje Z, que eran los ejes transversales y longitudinal. Recuerdan eso, ¿no? Ambiente de trabajo 1.
Bueno, estos entonces son los aparatos que tenemos, entre otros, ¿no? Hay muchos más, para medir la fuerza muscular, excepto lo que le puse ahí de vibraciones, que no quería dejar pasar la oportunidad para presentárselos. Bueno, los sistemas hombre-máquina que vimos en la clase pasada, vimos una parte en donde hablábamos de la interfaz hombre-máquina, cómo el hombre tenía vínculo con el entorno de trabajo a partir del estímulo que recibe y bueno, todo ese circuito que habíamos visto de estímulo-respuesta, ¿no? Que lo vimos en la clase pasada. Acá vamos a clasificar a los que llamamos sistemas hombre-máquina. ¿Qué es un sistema hombre-máquina? Bueno, de la ergonomía, como ya vimos, nosotros estudiamos la relación que existe entre el entorno laboral y la persona y cómo el ergónomo trabaja para poder adecuar el entorno a la persona de forma tal de que sea su tarea lo más apropiada posible desde el punto de vista de la disminución de la fatiga que sobreviene del trabajo. Eso es la ergonomía. Y lo que damos a llamar un sistema hombre-máquina no es otra cosa que ese conjunto de mecanismos, de máquinas, el entorno, en una palabra, y el usuario, el individuo, la persona, el trabajador. Eso es un sistema hombre-máquina, es ese conjunto. El trabajador o la persona, los equipos, las máquinas, etcétera, el medio ambiente, el entorno laboral, eso es un sistema hombre-máquina. Y todo ese sistema nosotros lo podemos considerar como una unidad en sí misma. Es un sistema que lo tomamos como una unidad, hombre-máquina. Eso es lo que queremos analizar aquí en este tema. Y por supuesto, existen ciertas variables y ciertas características que le son propias a los sistemas hombre-máquina. Por eso, para una mejor interpretación, lo que hacemos es clasificar a los sistemas hombre-máquina. Los podemos clasificar, bueno, acá tenemos una de las clasificaciones posibles, que es en tres tipos de sistemas. El sistema que vamos a llamar sistema manual, sistema mecánico y sistema automático. Los clasificamos en estos tres tipos de sistemas. Bueno, el sistema manual tiene como característica principal en que el usuario, el trabajador, es el que aporta toda la energía para el funcionamiento. Y además, el usuario, el trabajador en este caso, ejerce el control absoluto sobre los resultados de su trabajo. Directamente tiene el control absoluto sobre los resultados. Vamos a dar un ejemplo. Un carpintero aserrando una tabla o construyendo un mueble con herramientas manuales, estoy hablando, con un martillo, con un formón, clavos, etcétera. Un albañil construyendo una pared, típico sistema manual. El individuo ejerce directamente el control sobre el sistema, directamente. Es un sistema netamente 100% enfocado es decir, el control lo tiene 100% el trabajador y aporta la energía la aporta el trabajador. El trabajador es el que aporta la energía para que ese sistema se lleve a cabo. El martillo, si no lo utiliza el carpintero, no se utiliza, no martilla, no clava. El serrucho
tampoco. Si el carpintero no lo empuña, tampoco puede cortar la madera. El ladrillo no puede ser colocado uno arriba del otro si no es el albañil el que lo coloca uno arriba del otro. Por eso es un sistema manual. Por eso es un sistema en el cual el hombre aporta el 100% de la energía para que el sistema funcione. Típico sistema manual. Bueno, el que le sigue es un sistema que dimos en llamar mecánico, sistema mecánico, que a diferencia del que vimos anteriormente, el sistema manual, a diferencia de este sistema manual, en el sistema mecánico el usuario o el trabajador, la persona, aporta una cantidad limitada de energía. No es directamente el usuario el que provoca todo el cambio en el sistema mecánico. El que provoca, no es el trabajador el que provoca el funcionamiento del sistema mecánico solamente, sino que también hay una parte de energía que la proveen los equipos, las máquinas, el entorno o lo que fuere. Pero en una palabra, está compartido. La energía aportada a este sistema está compartida entre el hombre, que es el trabajador, y el entorno, la máquina, los equipos, o como fuera que sea el sistema. Entonces, en estos dispositivos, el trabajador recibe cierta información de los equipos a través de indicadores, a través de señales que los equipos le da al trabajador. Como vimos antes en la clase pasada. Es típico eso, ¿no? El ejemplo de la clase pasada. Y bueno, en función de estas señales que recibe del entorno, de las máquinas, de los equipos, el trabajador actúa reaccionando frente al estímulo que significan las señales que el sistema le da. Ejemplo, una señal visual, sonora, o auditiva, mejor dicho, táctil. Esa es la manera en que se comunica el hombre con el sistema y el sistema con el hombre también. Entonces, este es un sistema, como dijimos, llamado mecánico. Ejemplo de esto, bueno, si antes teníamos un albañil que construía una pared, ahora imaginemos un operario que va a destruir un pavimento, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Cómo destruye el pavimento? No con un pico, sino con un martillo neumático. Entonces, fíjense, si lo tuviera que destruir con un pico, el sistema sería manual. Si lo destruye, si lo rompe el pavimento con un martillo neumático, el sistema pasa a ser mecánico, porque hay una parte de la energía que la está aportando el martillo neumático. Es un sistema mecánico. Un operario que está operando una máquina herramienta, que opera un torno, que opera una fresadora, un operario que opera un tanque de mezcla en una línea de producción de sustancias químicas, o lo que fuera. Esos son todos típicos sistemas mecánicos. En el caso del sistema, automático, que es el que está abajo en esta pantalla, en el sistema automático prácticamente, lo voy a definir en un término ideal, el hombre prácticamente no interviene aportando energía, prácticamente, si bien no es tan así, en realidad no existen sistemas automáticos 100%, pero bueno, eso es en rigor de la verdad, nada más. Pero en los términos prácticos, los sistemas automáticos son autocontrolados. Son sistemas, podríamos decir, por un ejemplo, el hombre actúa únicamente como como un elemento de supervisión. El hombre es un supervisor. Supervisa que todo esté funcionando
conforme lo establecido y lo esperado. El típico ejemplo es una fábrica, una petroquímica. Una petroquímica sería típico, ¿no? Una petroquímica, generalmente las petroquímicas tienen procesos continuos, autocontrolados, porque tienen las variables del sistema están controladas como dije antes, autocontroladas, controladas automáticamente mediante sensores que están todo el tiempo en línea y recibiendo las señales de distintas variables del sistema, como pueden ser presión, temperatura, concentración de alguna sustancia en el proceso o cualquier otra, o caudal. Son todos típicas variables de un proceso continuo. Estoy hablando ahora de una petroquímica, en donde todas esas variables y otras más están controladas en línea todo el tiempo, y ante cualquier desvío de las condiciones normales de proceso, los sistemas automáticos actúan a través de los mecanismos de autocontrol que tienen, que son, como dije antes, sensores, lazos de control automático, con lo que llaman los PLC, que son controladores automáticos. Los PLC, ya lo van a ver en la industria, van a escuchar ese nombre de PLC. En la jerga lo van a escuchar mucho. En realidad son controles automáticos. Ejemplo, yo necesito tener una determinada temperatura en un reactor. Si la temperatura sobrepasa un determinado límite o valor, o baja de un determinado valor, entonces el sistema automáticamente actúa sobre él mismo para regular esa temperatura y colocar nuevamente ese parámetro, que es la temperatura, dentro de los estándares de proceso. ¿De acuerdo? Es un típico sistema automático. Vuelvo a decir, una petroquímica, una de refinería de petróleo, un gasoducto, una fábrica continua, una planta continua y autocontrolada. Continua y autocontrolada. Una central nuclear, lo mismo, en donde ustedes habrán visto por ahí en las películas, y si no lo vieron en la película, a lo mejor alguno de ustedes tuvo oportunidad de ir a alguna de estas fábricas que yo les estoy diciendo. Si ustedes van a alguna de estas fábricas, van a ver que van a entrar a una petroquímica y van a ver una cantidad por fuera, ustedes ven una cantidad de cañerías, válvulas, accesorios, etcétera, equipos, compresores, enormes, plantas enormes, muy grandes, que producen toneladas y toneladas diarias, y a lo mejor trabajan ahí 5 o 6 personas y nada más. Está la persona de vigilancia y el que se llama el instrumentista, que en realidad es el instrumentista es el que está allí para, si falla algún instrumento, él está allí para actuar, ¿no? Para repararlo, si es que falla. Instrumento de control me estoy refiriendo, ¿no? Y la persona que está, a lo mejor hay 2 personas que están en las consolas de control. La consola de control son esos paneles de control que ustedes habrán visto, en donde la persona está todo el tiempo mirando paneles de monitores, en donde está mirando las variables de proceso y nada más. Así que allí el hombre actúa como un supervisor, eminentemente. Toda la energía la aporta al sistema en el automático. Eso es lo que en rigor debería ser. Así que esas son entonces las características, o mejor dicho, los tipos de sistemas según los cuales nosotros los clasificamos a los sistemas hombre-máquina. Sistema manual, sistema mecánico y sistema automático. Ahora vamos a ver después, las distintas, solamente para introducir un poco el tema. Nosotros acá no vamos a profundizar, es toda una especialidad, digamos, esto, ¿no? Pero vamos a entrar y por lo menos introducir un poco el tema de lo que son las interfaces entre el hombre y la máquina.
Me estoy refiriendo a los sistemas de estimulación visual, estimulación sonora, estimulación táctil, que los sistemas hombre-máquina ofrecen, o mejor dicho, el sistema le ofrece al hombre como interfase para constituir ese sistema único que dimos en llamar sistema hombre-máquina. Bueno, vamos a comenzar a ver entonces ahora, así en forma muy somera, muy resumida, solamente para plantear el tema, los distintos tipos de lo que yo llamo estimulación táctil, sonora, visual. Estimulación porque es como el hombre se recibe, digamos, señal del entorno, del sistema, del medio donde está operando. Acá estamos viendo lo que son los dispositivos táctiles. Yo coloqué ahí algunos, hay muchísimos ejemplos, pero solamente coloqué algunos para plantear acá para plantear el tema. Como ven ahí hay distintas formas, y para cada actividad o para cada tarea se recomienda uno u otro. En general los dispositivos estos táctiles, bueno, tienen mayor ventaja cuando los lugares en donde se emplean no tienen adecuada iluminación, por ejemplo, o cuando hay una una cantidad muy grande de otros controles. Entonces es necesario, para evitar la confusión de la persona, es necesario apelar a estas formas, cuando hay muchos controles en donde las personas tengan que operar. O cuando, bueno, cuando la persona también tenga que manejar o, digamos, accionar uno de estos dispositivos sin necesidad de apelar a la vista. Sin necesidad de apelar a la vista. Bueno, de hecho, fíjense, ¿no? De hecho, fíjense una cosa. Es muy útil cuando tenemos un caso particular en donde hay personas con visión reducida, por ejemplo, que no ve muy bien. Persona que no tiene una buena capacidad visual, que ya sea por una cuestión propia de su salud o porque el puesto de trabajo así lo exige. Voy a poner un caso que, digamos, bueno, podría servir como un ejemplo de lo que estoy diciendo, pero lo quiero traer a un ejemplo de la vida práctica. Cuando ustedes van manejando con el auto, a la derecha y abajo tienen la palanca de cambio los que tienen caja manual. Allí tienen entonces la palanca para pasar las velocidades, pero cerca de la palanca también hay otra palanca que es el freno de mano. ¿Se dan cuenta? Pero fíjense que el freno de mano y la palanca para pasar los cambios son totalmente distintos al tacto. Imagínense que porque alguien podría haber puesto el freno de mano al lado de la palanca y con la misma forma de la palanca. De esa forma habría serias confusiones, porque la persona que está conduciendo el automóvil, cuando pasa un cambio, no mira hacia la palanca, pasa el cambio sin mirar la palanca. Bueno, imaginen eso en algunos, por ejemplo, miren, lo que tengo acá, ¿ven? Estas palancas que yo tengo acá, estos mandos que yo tengo aquí, son mandos que se utilizan en aviones. Son mandos que son utilizados en los aviones. Bueno, no es necesario mirar, ya solamente poniendo la mano acá, ya se da cuenta que está accionando un control, y si pone la mano acá, ya se da cuenta que está accionando otro control. O acá, ¿ven? Que tiene distintas formas. Eso entonces es primero para evitar errores. Esto ayuda mucho a evitar errores. Y segundo, para cuando, bueno, no hay como dije antes, una buena visual del mando. También acá
yo coloqué algunos mandos en donde, bueno, por su forma, por su característica, tienen distintas formas, valga la redundancia. Miren, por ejemplo, este que yo puse acá, que son mandos, se llaman de posición de retén. ¿Ven? ¿Eso qué quiere decir? Sí o no. Es decir, cuando ustedes ponen on, off, prende o apaga. ¿Ven? Acá. Prende o apaga. ¿Ven que tiene la flechita? Porque tienen una forma que indica que es o apagado o cerrado, abierto o cerrado, uno u otro. Ese es el mando de posición de retén. Los dibujos, para que se entiendan, son esta forma, desde acá, esto que estoy yo señalando es visto desde arriba y esto es visto desde el costado. Visto desde arriba y visto desde el costado. Lo mismo, visto desde arriba y el mismo mando visto desde el costado. Estos son entonces el grupo de mandos de rotación fraccional. ¿Qué significa rotación fraccional? Rotación, yo creo que también lo hemos hablado de eso, discreta. Rotación, o mejor dicho, mando discreto. ¿Qué significa mando discreto? Que yo voy pasando, yo giro, por ejemplo, giro esta palanca y paso, por ejemplo, supongamos que voy a graduar, digamos, velocidad de rotación. Bueno, entonces si giro un determinado ángulo, voy a 100 revoluciones por minuto. De 100 paso a 200 revoluciones por minuto, de 200 a 300 y así, de 100 en 100. Entonces yo voy pasando con este mando, en forma discreta se llama, forma discreta, las velocidades de rotación. De 100 pasa a 200, de 200 a 300 y así sucesivamente. Yo no puedo pasar de 100 a 105 o a 102,4. No puedo, porque el mando es, mejor dicho, la selectividad de la variable que yo estoy comandando, que en este caso es la velocidad de rotación, es discreta, es decir, son mandos discretos. ¿Ven? Por eso es fraccional. Estos que tengo aquí son mandos de rotación múltiple. Ahí ya voy, por ejemplo, a los mandos continuos. Yo puedo ir barriendo todo un continuo de variable. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, en el mismo caso de la velocidad de rotación. De 100 no tengo por qué pasar a 200. Yo puedo pasar de 100 a 100,2, 100,3, 110, 115, 111, 111,4. ¿Por qué? Porque es continuo. Un ejemplo de eso es el volumen de la radio del auto, por ejemplo, cuando venían con las perillas. El volumen de la radio del auto, que ustedes pasan, aumentan o disminuyen el volumen en forma continua. No pasan de un nivel de volumen a otro nivel de volumen, sino que van pasando en un continuo. El volumen se va aumentando, va disminuyendo en un continuo. Eso entonces son todos típicos dispositivos táctiles. En resumen, contribuyen a disminuir los errores de comando, son muy utilizados cuando hay múltiples comandos, es decir, donde hay una gran densidad de comandos, un panel de control en donde hay muchas palancas o perillas o lo que fuera, y también, bueno, cuando la persona no tiene suficiente grado de visibilidad. Entonces, el tacto le es una herramienta muy útil. Bueno, acá tenemos más dispositivos táctiles. Yo voy a decir un ejemplo muy someramente para presentar el tema y para tener una idea de qué se trata. Es toda una especialidad esto, porque acá estamos hablando de ergonomía desde el punto de vista del diseño ergonómico, del diseño ergonómico. Por eso les decía que es toda una especialidad, el diseño ergonómico de todos los puestos de trabajo. Entonces acá, fíjense, bueno, yo puse ahí algunas figuras como para hacer algunos comentarios y
y ver después cómo se relacionan. Acá tenemos los botones, que los botones hay distintos tipos de botones. Este que tengo acá es el botón típico de el hongo, ¿vieron el hongo ese que está generalmente sobresalen? Son los botones de parada de la máquina, ¿vieron? Botones de emergencia, por ejemplo, de parada de emergencia son típicos, ¿ven? En donde se requiere también una cierta fuerza para ejercer el mando, ¿ven? Ahí que está, ¿por qué se ve eso? Porque la mano, la fuerza la hace la palma de la mano, ¿eh? El cuerpo del hombre va sobre el botón. Bueno, acá tenemos el botón de tecla, típico botón de tecla, como lo tenemos ahí, es un botón que sobresale de la superficie. Bueno, los botones son claramente para activar o desactivar algún tipo de mecanismo. Hay infinidad de diseños de botones, botones de mando. Acá tenemos más cosas, miren, por ejemplo acá tenemos pedales en donde también hay distintos tipos, bueno, como ven acá el pedal tiene que tener una rugosidad en la superficie determinada para que no resbale el pie. El pedal se utiliza para, bueno, también para accionar mandos cuando o hay que hacer una fuerza importante o cuando también, que es muy común esto, lo que les voy a decir, cuando también hay mandos que la persona tiene que estar trabajando con las manos, o sea, con mandos que está trabajando que son manuales. Bueno, un ejemplo típico y de la vida diaria es el automóvil, por eso tiene los pedales, el automóvil tiene pedales, tiene volante, tiene palanca y bueno, la persona no puede apretar el acelerador con la mano porque con la mano está manejando, va accionando el volante. Así que, pero bueno, en los puestos de trabajo hay infinidad de puestos en donde se utilizan estos pedales. ¿Ven? Y el diseño del pedal, ¿ven? Está relacionado también con la fuerza que haya que hacer. ¿Ven? Con la fuerza que haya. En este caso, la persona realiza sin ninguna duda más fuerza que en este. Aquí le está apoyando toda la parte de su cuerpo sobre el pedal. Acá tenemos un pedal, no un pedal, sino un botón, a diferencia del pedal. Un botón que se ejerce con el pie. Un botón que se ejerce con el pie. Eso también. Acá se requiere menos, en general se requiere menos fuerza y más precisión, pero con el pie. ¿De acuerdo? Noten que en general hay un plano inclinado. En general hay un plano inclinado y esto es desde el punto de vista ergonómico requerido para la persona. Después vamos a verlo cuando veamos los puestos de trabajo de pie. Bueno, ¿qué tenemos más por acá? Por acá tenemos palancas, ¿ven? Acá tenemos palancas de distintos tipos. Miren, palancas que se accionan verticalmente, horizontalmente o hacia adelante y hacia atrás. ¿Ven? Distintos tipos de palancas. Las palancas también son mandos que, bueno, se utilizan para accionar mecanismos mecanismos pesados. La longitud de la palanca y la carrera, que a esto se le llama la carrera de la palanca, tanto la longitud como la carrera, dependerá de la fuerza que haya que emplear para provocar el movimiento bueno, en realidad, en general, admiten cierta rapidez en el movimiento, pero son muy poco precisas, estas palancas. Las palancas en general son muy poco precisas, admiten rapidez, sí, cierta rapidez en el movimiento, pero son poco precisas y requieren determinada fuerza que se tenga que emplear. El trabajador tiene que hacer determinada fuerza, que como le dije antes, esa fuerza es la que le va a dar, va a ser una de las variables que se utilizan para diseñar la longitud de la palanca.
Bueno, acá tenemos volante, el volante, que ahí rápidamente a ustedes ese volante les va a dar lo va a remitir al volante del automóvil, y es correcto, si es uno de los lugares en donde se utiliza. El volante, digamos, es utilizado en aquellos mandos en donde se requiera un control continuo, o sea, ininterrumpido del, de la variable que se pretende, sobre la que se pretende actuar. Así que el automóvil es un caso típico. Pero en muchas máquinas y equipos existen también volantes donde se accionan, para accionar algunos mandos. Una característica, miren, el diámetro, ¿ven? El diámetro del volante va a depender de lo que de lo que la persona va a comandar. Va a depender de lo que va a comandar. En general depende de la fuerza que haya que hacer para comandar, para realizar el movimiento, depende de la fuerza, y también depende de la velocidad de accionamiento. Esto, depende de la velocidad también de accionamiento, no solo de la fuerza. Les voy a dar un ejemplo, los remito siempre a la vida diaria. En los vehículos pesados, sobre todo los vehículos pesados antiguos, los diámetros de los volantes eran importantes, eran volantes de un diámetro muy importante. Lo mismo que los automóviles tenían un volante de mucho mayor diámetro que el que tienen ahora. La razón es porque para poder realizar el giro era necesario emplear cierta fuerza, porque no estaban desarrolladas todavía las cajas de dirección hidráulica. Cuando no había caja de dirección hidráulica hace unos años atrás, había que hacer un poco más de fuerza para poder doblar el auto, o el camión, o el colectivo, o el vehículo pesado. Entonces el volante claramente era de un diámetro mucho mayor que el que tienen ahora los automóviles y los demás vehículos, sobre todo los vehículos pesados. Y también otra cuestión, la sensibilidad de la caja de dirección ahora, la sensibilidad de la caja de dirección. La sensibilidad tiene que ver con qué ángulo tengo que mover yo el volante hacia un lado o hacia otro para poder obtener un determinado desplazamiento en la dirección. Con el advenimiento de las cajas de dirección, no solamente hidráulicas, sino de mayor precisión, los volantes, bueno, claramente pueden ser, son de diámetro más pequeño. Así que el volante está relacionado con la fuerza y con la velocidad de accionamiento. Y por supuesto tiene que ver con la antropometría, que después vamos a verlo. Eso, la antropometría lo vamos a ver en un par de clases más adelante. ¿Qué tenemos acá ahora? Acá lo que tenemos son la llamada, esta es la llamada manivela, esta es la manivela, y este es el volante con manivela. Acá tengo el volante con manivela y manivela. En general se utilizan para mandos, bueno, estos se suelen utilizar mucho para accionar válvulas, válvulas en la industria de procesos, son muy utilizadas estos volantes con manivela. También acá la longitud de la palanca con manivela también va a depender de la fuerza que haya que hacer. Esta longitud depende de la fuerza que haya que hacer para obtener el movimiento que se requiere. Así que también se utilizan los volantes con manivela para desplazar bancadas en algunas máquinas, para aproximar o alejar determinados mecanismos de máquinas herramientas. Estoy hablando del volante con manivela, y palanca con manivela. Se utilizan, vuelvo a decir, cuando hay que hacer determinada fuerza sobre determinado mecanismo.
Bueno, y acá tenemos también un mando de tipo rotativo que es la perilla. La perilla en general se utiliza sin escala y bueno, el ejemplo típico, por eso está dibujada a la mano ahí para que se vea la dimensión, ¿no? El ejemplo típico es la perilla del volumen, como dije antes, ¿eh? En donde es un continuo. Fíjense algunas características, ¿no? que tienen mucho que ver. Miren, ven que tiene estrías la perilla. Bueno, eso es para darle mayor agarre a la mano, que no se deslice, que no se deslice. Recuerden que en un ambiente de trabajo donde probablemente la mano del trabajador no está, no guarda las mismas condiciones de aseo, no hablo de higiene, sino las mismas condiciones de aseo que la que puede tener una persona que trabaja todo el tiempo con documentos en una oficina. En una fábrica donde el ambiente es un poco más rústico, un poco más rudo, a veces la mano del trabajador no está del todo aseada porque tiene que estar permanentemente manipulando materiales y herramientas y demás, ¿no? Entonces esas estrías son muy útiles porque evitan el deslizamiento de la mano en la perilla, ¿eh? Así que bueno, esto es solamente una muestra de lo que puede ser. Es todo un mundo esto, es toda una especialidad, es todo el diseño industrial ergonómico es toda una especialidad. Por cierto, muy apasionante, muy interesante. Bueno, y acá les muestro un poco alguna combinación de algunos de los dispositivos que vimos antes. Una cuestión, ven, acá tenemos de todo. Fíjense, acá tenemos el volante, tenemos acá palancas, acá tenemos el volante con manivela, palanca de distintos tipos, ¿ven? Palanca que tiene un contorno esférico, la otra que tiene un contorno de tipo cilíndrico allí. Acá tenemos un dial, tenemos una perilla y acá tenemos indicadores de todo tipo. Tenemos indicadores horizontales, indicadores verticales y un indicador en forma de arco. Y también tenemos un pedal, ¿eh? Acá tenemos un resumen de todo lo que vimos antes. Una cuestión importante a tener en cuenta, cuando se diseña este tipo de mandos, hay que tener bien presente, en principio, una cuestión de naturaleza, yo diría, se podría decir hasta cultural, ¿no? Ya nosotros tenemos incorporado un criterio según el cual, si ustedes giran, si tuvieran que girar este volante para que la variable se desplace hacia la derecha, entonces lo harían en el sentido de las agujas del reloj. ¿Qué es lo que pasa con el auto? Si ustedes van con el automóvil y giran el volante en el sentido de las agujas del reloj, el automóvil gira hacia la derecha. Y si lo giran en sentido antihorario, gira hacia la izquierda. ¿Por qué ocurre eso? Por una cuestión cultural, innata. Nosotros, el razonamiento nuestro dice que si giramos en sentido horario, vamos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Lo mismo acá, las escalas, ¿ven? Acá yo tengo escalas de todo tipo. Las escalas, culturalmente nosotros sabemos que vamos de izquierda a derecha, evolucionamos desde la izquierda hacia la derecha. Sin ninguna duda, acá ponemos el valor menor y acá ponemos a la derecha el valor mayor. Entonces la escala evoluciona de izquierda a derecha. Seguramente será porque nuestra cultura, escribe de izquierda a derecha. Yo no sé qué pasaría en esas culturas en donde se escribe de derecha a izquierda. Si esos individuos tendrían la misma concepción que nosotros de los mandos o de los indicadores. En este caso estoy hablando de estos indicadores. Que dicho sea de paso, fíjense, acá yo tengo un indicador de escala, 3 indicadores de escala, ¿ven? Ahí, visuales. Uno horizontal, uno vertical y otro en forma de arco. El vertical
va en forma ascendente, se lee en forma ascendente. El que es en forma de arco se lee en forma del sentido de las agujas del reloj, o sea, evoluciona la escala en el sentido de las agujas del reloj. Eh, lo mismo con las perillas, por ejemplo, los mandos. En el sentido horario, la escala evoluciona hacia el nivel superior, hacia el nivel mayor. Y si lo doy en el sentido antihorario, la escala evoluciona en el sentido del nivel inferior. Vuelvo a dar el ejemplo para que todos estemos de acuerdo con el volumen. Si ustedes le dan, supongamos que esto sea la perilla de un volumen, del volumen de la radio. Si ustedes giran hacia el sentido horario, aumentan el volumen. Si giran antihorario, disminuyen. ¿Por qué es eso? Y por una cuestión cultural. Porque yo podría diseñar una perilla de radio o de cualquier mando que opere al revés, pero rápidamente sería rechazada porque va en contra de los principios culturales que ya tenemos incorporados. Y esa es una de las razones por las cuales, recuerden, una garrafa, la garrafa de gas, si alguien de ustedes manipula una garrafa de gas, cuando ustedes van a colocar la válvula en la garrafa de gas, van a ver que la tienen, cuando quieren apretar la válvula, van a ver que tienen que apretarla en el sentido opuesto al que se aprietan las demás roscas, las demás tuercas. Es exactamente en el sentido inverso. ¿Por qué es eso? Eso es para llamar la atención del usuario distraído. Cuando el usuario está distraído, hace la operación en forma rutinaria, distraída y puede llevar a un error. Entonces, cambiar el sentido de la rosca, en el caso de la garrafa, obliga a la persona a prestar atención a lo que está haciendo y de esa forma evita que apriete o accione mal la rosca y tenga una pérdida de gas. Ahí tienen un ejemplo típico de cómo, en este caso, la preconcepción cultural que se tiene en relación con los mandos es utilizada en favor de la seguridad. Bueno, acá tenemos entonces un pedal típico, donde tenemos un pedal acá porque la persona tiene que estar manipulando otros mandos y acá tiene un espacio para poder accionar otro mando más que es el pedal. Entonces, bueno, tener presente eso, si ya sabemos que si la palanca va hacia adelante, seguramente va a evolucionar en el sentido de la variable mayor y si va hacia atrás, disminuye la variable. Lo mismo acá, si va hacia la derecha, aumento la variable. Si va hacia la izquierda, disminuyo la variable. Eso por una cuestión cultural, es una cuestión cultural. Y quien diseña estos equipos tiene que tener bien presente estas cuestiones que estamos viendo nosotros acá. Una cuestión más que me interesaría compartir con ustedes. Acá, ven, yo veo ahí una escala numérica, ¿no? Numérica, ahí la tienen. Esas escalas están preconcebidas de forma tal de que la división que tenga cada una de estas escalas dependerá de la sensibilidad del mando. Cuanto más divisiones, más sensible. Cuanto más divisiones tenga la escala, más sensible será la operación del mando. Otra cuestión es que cuanto mayor sensibilidad requiera la escala, esta agujita que ven acá, que yo la estoy tapando ahora con el cursor, pero ven que hay una agujita, esa agujita tendrá que ser de forma más aguzada, o sea, más puntiaguda. Cuanto más sensibilidad requiero, esto casi tiene que ser casi como terminar en una punta muy afilada, casi un alfiler ahí. ¿Para qué? Para que pueda yo tener mayor precisión. Si no requiero tanta precisión, bueno, probablemente yo pueda tener, no sé, una aguja que ni siquiera sea aguja, que sea simplemente un rectángulo que se mueva. Si no requiero mucha precisión. Pero si requiero precisión, necesito una aguja y cuanto más puntiaguda, mejor. Eso está bien estudiado, está bien especificado, guarda relación la punta de la aguja, la punta del señalador, que es
con el resto del señalador, en fin, está todo perfectamente establecido. Vuelvo a decirle, para quien le interese, se puede dedicar al diseño industrial, es una linda especialidad. Puede ser que si yo tengo estas escalas, ¿ven? Estas pueden ser de dos tipos. Pueden ser que se mueve la aguja y la escala queda quieta, ¿ven? Muevo la aguja y la escala queda quieta, o al revés. Puede ser que yo tenga una aguja quietita acá y la que se mueva sea la escala. Se mueve la escala de atrás. Eso también puede pasar. Si requiero mucha precisión, entonces, ven aquí, atrás de la escala, en el visor ese, ven, atrás de la escala, se le coloca un espejo. Acá se le coloca un espejo, ahí atrás. ¿Para qué? El espejo ayuda a que la persona se pare perfectamente perpendicular a la aguja y pueda establecer bien la lectura lo más precisa posible. ¿Para qué el espejo? Porque si la persona se coloca bien perpendicular a la aguja, no va a haber una imagen reflejada en el espejo de atrás de la aguja. Y ahí está, digamos, hay mayor probabilidad de que el ojo, la visión, esté perpendicular a la aguja. En cambio, si la persona lo mira de costado a la aguja, entonces, primero va a tener una lectura imprecisa y segundo, va a poder darse cuenta que tiene una lectura imprecisa porque va a poder ver el reflejo de la aguja en el espejo que está atrás de la escala. Entonces, esa también es una cuestión que se suele utilizar para cuando hay necesidad de tener mayor precisión en la lectura. Bueno, acá vemos los dispositivos de información visuales, estimulación visual. Vuelvo a decir lo mismo, estamos haciendo simplemente un resumen muy abuelo de pájaro y en forma muy elemental. Bueno, en general, ¿cuándo se utilizan dispositivos de información visuales? ¿En qué ocasiones? Hay dispositivos de información visuales en todos lados, pero en general se usan para cuando los mensajes son largos y complejos, en general. Si hay que referirse a ellos posteriormente, si hay que hacer algo posteriormente a recibir la información, a recibir la información, el lenguaje, la información que otorga el lenguaje escrito. Cuando no implica una acción inmediata, también, no tiene el mismo nivel de estímulo que por ejemplo, una señal sonora, ¿no? Lo estoy comparando. También son utilizados cuando el oído está sobrecargado o cuando el lugar es muy ruidoso. Entonces yo no puedo utilizar una señal sonora porque es tan ruidoso el lugar que se enmascararía el ruido de la señal que yo pretendo dar. Y también, esto es muy importante, cuando la persona permanece en una posición fija, cuando está en un puesto de trabajo y no deambula, digamos, por todos lados. Entonces, si la persona tuviera que deambular, el puesto de trabajo de él fuera deambulante, ya los dispositivos de información visuales se complicarían un poco más para ser usados porque no sería tan sencillo brindarle a la persona la información que debe recibir si se está moviendo de un lado para otro por cuestiones de su tarea, ¿no? Ahí es donde se lucen más los dispositivos sonoros, en donde la persona va de un lado a otro, bueno, escucha la señal sonora donde quiera que esté, siempre que la señal sonora no se confunda con el ruido del medio ambiente y que tenga suficiente potencia sonora, ¿no? Que tenga suficiente intensidad sonora. Así que bueno, ahí tenemos algunos ejemplos, alarmas, indicadores, que no es lo mismo, Una alarma dispara una señal de actuación inmediata, digamos, de actuación inmediata. No necesariamente una alarma quiere decir que hay que evacuar porque se prende fuego o algo, no, aclaro eso. Una alarma puede ser, no sé, una variable salió de control, por ejemplo, no de control, salió de
de la escala. Por ejemplo, aumentó la temperatura, bueno, aumentó la presión, una alarma. Simplemente una luz, se prende una luz roja en general, y eso también es cultural, ya lo sabemos. La luz roja indica peligro, la luz verde indica una variable en su magnitud normal, y el amarillo implica tensión. También eso es cultural. Bueno, decíamos, entonces la alarma no necesariamente hay que salir corriendo y evacuar, no es eso. Una alarma puede ser una máquina que se prende una luz, bueno, hay que ir y bajarla, accionar una palanca para que baje la presión, por ejemplo, no sé, algo así. El indicador simplemente indica que podría ser que indica que se puso en funcionamiento una máquina o un motor, o se apagó un motor, o lo que fuere. Eso es un indicador, que no es lo mismo que una alarma. Los contadores, que ya lo vimos, los diales y cuadrantes, que también los vimos hace un ratito, los símbolos, el lenguaje escrito, las pantallas. Los símbolos son típicos, el símbolo de la cartelería de seguridad, por ejemplo, eso es un típico símbolo de información visual. Cartelería de seguridad, obligación usar casco, obligación de usar protectores auditivos, etc. Esos son símbolos. Prohibido fumar. El lenguaje escrito también pueden ser normas de seguridad que estén en los pasillos, en los lugares de trabajo. O puede ser también, el lenguaje escrito puede ser una información que brinde una máquina, o mejor dicho, el display de una máquina, informando algún tipo de situación. Puede ser una pantalla, por ejemplo, un lenguaje escrito. Bueno, ahí lo dice, una pantalla, lo acaba de decir. Bueno, esto entonces, aquí es donde más se justifica la utilización de la información visual. Siempre tenemos que entender que todos estos dispositivos de estímulo tienen que ser lo más sencillo posible para su utilización y lo más preciso posible. Esas son las premisas que tenemos que tener en cuenta cuando se diseñan estos dispositivos. Bueno, vamos a ver acá entonces por último los dispositivos sonoros. Por último. A la izquierda yo coloqué allí las características y a la derecha en general cuando se utilizan. Fíjense, los dispositivos sonoros no requieren una posición fija del trabajador. No es necesario que el trabajador esté en un mismo puesto de trabajo porque puede perfectamente deambular por la fábrica o por el establecimiento y si el dispositivo sonoro tiene suficiente intensidad sonora lo va a escuchar. A diferencia del del dispositivo visual, en donde sí requería que el trabajador esté en un determinado puesto de trabajo, en un determinado lugar, porque si se mueve, pierde el campo visual, pierde la percepción del dispositivo visual, porque se le va del campo visual, así que no requiere una posición fija del trabajador. Suelen resistir más la fatiga, no es necesario, no existe la fatiga en el caso de los dispositivos visuales, la fatiga visual, porque el dispositivo sonoro tampoco está todo el tiempo en funcionamiento. El dispositivo sonoro se utiliza se acciona frente a determinados sucesos. Bueno, llama más la atención, sin ninguna duda llama más la atención el dispositivo sonoro que el visual. El visual puede llegar a tener algún tipo de acostumbramiento. Solo se utilizan para alarmas o indicativos. Alarmas o indicativos de un máximo de 2 o 3 situaciones. ¿Qué estoy diciendo con esto? Una alarma que ya vimos lo que era, ¿no? Una alarma es una señal que se da para que alguien actúe en forma inmediata o prácticamente inmediata. ¿Qué vuelvo a decir? No necesariamente cuando hablamos de alarma hay que evacuar el lugar, no es eso es la alarma de evacuación, pero después hay infinidad de tipos de alarmas que no tienen otro propósito que el de alertar a alguien para que haga algo, nada más que eso. No hay ninguna situación, no tiene por qué haber una situación de peligro, ¿de acuerdo? Bueno, dicho eso, les decía que se utilizan solamente para los dispositivos sonoros, ¿no? Se utilizan solamente para alarmas
o indicativos de un máximo de 2 o 3 situaciones, no mucho más. No está no todo el tiempo funcionando los dispositivos sonoros. Por ejemplo, suena una chicharra, digamos, y bueno, y es porque la temperatura salió de su nivel normal, por ejemplo, o la presión. No es no está todo el tiempo, no están todo el tiempo sonando. A excepción bueno, esto acá dice, con excepción del lenguaje hablado que se utiliza para impartir instrucciones. Porque claro, el lenguaje hablado es también un modo de estimulación sonora. En ese caso, bueno, ya no es que se utilizan solamente en el máximo de 2 o 3 situaciones. El lenguaje hablado se utiliza para impartir instrucciones de todo tipo. Así que por eso lo ponemos ahí como una excepción, el lenguaje hablado. Si no, ya les digo, se utiliza puntualmente, esa sería la definición, puntualmente, para una cosa o para otra y nada más. Vuelvo a decirlo, con excepción del lenguaje hablado, que es otra cosa porque se imparten instrucciones. Bueno, se pueden utilizar en combinación también con los dispositivos visuales perfectamente y viceversa, que en realidad ocurre siempre eso. Otra cuestión, miren, la comunicación oral sin amplificación, o sea, solamente utilizando la voz de la persona, va en un rango de presión sonora de entre 46 decibeles y 86 decibeles. 46 decibeles, ahí lo tengo aclarado, es un murmullo, un susurro. Y 86 decibeles es un grito. 86 decibeles es un grito. Ese más o menos es el rango de comunicación oral. Otra cuestión importante a tener en cuenta, miren, el nivel de presión, su nivel de presión sonora, o sea, el nivel de presión sonora del dispositivo sonoro, en el punto de recepción, significa en el oído de la persona, debe estar al menos 10 decibeles por encima del ruido de fondo. ¿Por qué? Porque si no, corre el riesgo de que se enmascare con el ruido de fondo y no lo pueda percibir. Recuerden que el dispositivo sonoro, yo no lo estoy esperando. Mi oído no está esperando, no va a buscar el dispositivo sonoro, a diferencia del dispositivo visual, que mi ojo va a buscarlo, el dispositivo, lo va a mirar. El oído no, el oído la persona está pensando en cualquier cosa y cuando suena ese dispositivo sonoro, lo debe poder escuchar. Por eso tiene que estar por lo menos 10 decibeles por encima del nivel del ruido de fondo. Bueno, a la derecha de lo que tenemos acá, en la pantalla, acá. ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuándo se suele utilizar los dispositivos sonoros? ¿En qué ocasiones? Bueno, para mensajes cortos y simples. Cortos y simples. No le puedo estar recitando el Martín Fierro en un altoparlante y ustedes acordarse Martín Fierro, ¿de acuerdo? Entonces, mensajes cortos, simples y concretos. Ese es el dispositivo sonoro. Cuando no haya que referirse a ellos posteriormente, cuando haya que hacer algo más posteriormente en relación con ellos, con ese dispositivo. También se implica una acción inmediata. El dispositivo sonoro se utiliza si implica que se recurra a una acción de inmediato. Cuando el lugar está muy oscuro o muy luminoso, oscuro o luminoso, ¿por qué? Porque ahí la estimulación visual empieza a tener su falencia. Y, como dijimos antes, cuando el operario no permanece en un puesto de trabajo fijo, es decir, que el operario está obligado a deambular por la fábrica o por el establecimiento por su puesto de trabajo. El puesto de trabajo lo obliga a trasladarse de un lugar a otro del establecimiento. Bueno, en ese caso entonces los dispositivos sonoros son apreciados porque, bueno, de otra forma el operador no se podría enterar.